Bien, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para mí nuevamente poder estar en contacto con ustedes a través de esta nueva metodología de trabajo. En realidad, Eh, nos toca encontrarnos virtualmente. Vamos a tratar a lo largo de este mes de trabajo conjunto de hacer un encuentro que nos permita tener un poco más de ida y vuelta, y esto nos va a permitir, por ejemplo, que hagamos un vivo sobre el final de esta jornada, de esta capacitación, con la posibilidad de poder estar conectados con ustedes a través del chat. Pero no quiero dejar de contarles que más allá de que no podamos estar en el vis a vis, como solemos decir, sí es real que vamos a estar trabajando a través del foro permanente que está previsto en la plataforma, y ustedes van a poder ir colgando allí lo que tenga que ver con las preguntas, consultas, inquietudes, sugerencias, etcétera, de esta capacitación. Los saludos parroquiales no pueden faltar en esta primera presentación, así que no quiero dejar de agradecer a la Escuela de Formación Rodolfo Walsh. No quiero tampoco dejar de saludar, por supuesto, a mi coequiper, la profesora Claudia Asensio, que es integrante del Departamento de Salud en la Escuela de la UNTER, y con quien venimos trabajando ya hace mucho tiempo en el marco de distintos tipos de capacitaciones. En esta oportunidad, y producto de las situaciones de público y notorio que ustedes conocen, nos encontramos ante una nueva propuesta. Esta propuesta tiene que ver con empezar a conocer el funcionamiento de la normativa docente producto de la pandemia COVID-19 y cómo esto ha afectado y afecta y afectará probablemente por un tiempo más todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer cotidiano. En este sentido, me permito arrancar este primer módulo planteando dos interrogantes discutibles, y creo que la idea de esta jornada tiene que ver con dejar disparadores que permitan a ustedes ponerse a pensar, tratar de evaluar algunas situaciones y condiciones, y a partir de allí, ¿por qué no darle respuesta fundada, claro está, a esos interrogantes? Y el primero, que pareciera ser hasta sencillo, y no creo que lo sea, es: ¿usted considera la actividad docente como una actividad esencial en el marco de la pandemia COVID-19? Interesante pregunta. Vamos a tratar de irla respondiendo a lo largo de las jornadas. Segunda pregunta con la que vamos a trabajar en este módulo: ¿usted considera que las restricciones a las libertades constitucionales y convencionales que hoy tenemos como sociedad, y ya no solamente como docentes o en el ejercicio de nuestro trabajo, son constitucionales en el marco de que han sido llevadas adelante a través de decretos de necesidad de urgencia? Vamos a tratar de analizar a lo largo de esta jornada que, como sistema republicano de gobierno, existen distintas formas de tomar decisiones, y entre ellas pareciera ser que todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de leyes indica que es el Congreso, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, quienes llevan adelante todo lo que tenga que ver con la actividad legislativa. Esto no es nuevo para ustedes, pero lo estoy dejando como interrogante. Excepcionalmente se permite que sea el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo superpresidencialista, en el caso concreto, quien lleve adelante lo que tenga que ver con la toma de decisiones legislativas. Desde marzo a esta parte, y producto, entiendo, de razones más que justificadas, ese presidencialismo se ha acentuado a punto tal de que desde marzo a la fecha el Congreso sancionó 2 normas, y al resto, diría 600 normas, han sido dictadas a través de decretos de necesidad de urgencia a nivel nacional. Esto repliquémoslo
a las provincias y multipliquémoslos en cada uno de los municipios. También lo dejo planteado como interrogante. Al final de este capítulo, de este módulo, ustedes van a tener un trabajo para hacer en relación a estos interrogantes. Les dejo material también colgado en página de consulta para que ustedes puedan ir leyendo y mirando al respecto. Y no por ello quiero, por supuesto, que piensen similar a lo que yo estoy planteando, que inclusive hago el planteo como disparador, pero no porque sea necesariamente mi opinión personal, pero no quiero dejar de hacer el planteo para que también, en cierta manera, esto genere una inquietud en ustedes. Así que ahora sí, habiendo hecho el interrogante o los interrogantes planteados para el módulo, comencemos con el desarrollo de esta primera etapa. Siempre decimos que el objetivo del Departamento de Salud en la Escuela de la UNTER, que es quien organiza esta jornada de capacitación, o este proyecto de capacitación, busca la prevención. Y partiendo de esta idea de prevención, parece lógico todo lo que tenga que ver con las medidas sanitarias que se han tomado producto de evitar, por ejemplo, que hoy por hoy estemos presencialmente dando clases en las instituciones educativas. Les decía que la primera pregunta que vamos a analizar es si en el marco de estos decretos de necesidad de urgencia que se han dictado, se ha dispuesto a la actividad docente como un trabajo esencial. La respuesta, en principio, es que no. Y el no, a mi modo de ver, nos deja un interrogante importante, producto de que yo entiendo que el trabajo docente sí es actividad esencial, pero es mi posicionamiento. Y a punto tal es esencial que nunca se discontinuó. Era tan necesario, tan esencial la labor docente como otros servicios públicos. Obviamente hoy es incomparable la necesidad que tenemos de la salud pública en el contexto en el que nos encontramos, o de la seguridad, pero yo entiendo que no es menos importante el trabajo docente como actividad esencial, y por eso no se discontinuó. No se desarrolló de la misma manera en la que se venía desarrollando. Lo que yo me pregunto acá, o lo que yo les pregunto, es si normativamente se lo consideró como trabajo esencial. En el transcurso de esta jornada vamos a trabajar con algunos ejes temáticos que los desarrollo aquí en la diapositiva. Vamos a trabajar con las enfermedades de tipo inculpables de la resolución 233 del 98, con lo que tiene que ver con las aseguradoras de riesgo de trabajo en el marco de COVID, y también en los accidentes y enfermedades profesionales. Y por supuesto no dejaremos de enunciar decretos provinciales y nacionales en relación a la situación de la pandemia COVID-19. Las denominadas enfermedades inculpables que prevé la Ley Contrato de Trabajo y que se incluyen en el régimen docente están previstas en la resolución 233 del año 98. Este régimen docente de licencias, como nosotros lo conocemos, prevé lo que se dan en llamar las enfermedades inculpables. Terminología con poco, por lo menos, o a mi modo de ver, no muy feliz, porque creo que nadie tiene la culpa de enfermarse, y lo que sí trata de hacer la norma, erróneamente, es diferenciar lo que son enfermedades relacionadas al trabajo con aquellas que no la son. Entonces, plantea a las enfermedades inculpables como aquellas que no tienen relación directa e inmediata en la actividad laboral. Dentro de ese régimen, ustedes conocerán, ustedes conocen, el artículo 1 de la resolución 233, el artículo 2, el artículo 6, que a modo pura y exclusivamente de ejemplo vamos a enunciar, pero no con el objetivo de agotar todo lo que uno pudiera llegar a trabajar sobre la temática. De hecho, esto en capacitaciones presenciales lo hemos trabajado en extenso en alguna otra oportunidad. Sí me interesa que sepamos que el régimen de licencias docente prevé un régimen amplio de enfermedades inculpables, y que le permite al docente licenciar
por cuestiones de salud no relacionadas al trabajo de distintas maneras. El artículo 1 prevé lo que se deben llamar las enfermedades de corto tratamiento, previendo una franquicia de 20 días hábiles continuos o discontinuos por año calendario, con goce total de haberes. El artículo 2 prevé lo que se deben llamar las enfermedades de largo tratamiento, previendo allí que el docente en su carrera va a poder utilizar la franquicia del artículo 2 dos veces, que esa franquicia va a consistir de un año íntegro de inasistencia laboral con goce de haberes y un segundo año con un goce de haberes reducido al 25%, y un tercer año de licencia dentro de la primera franquicia con reserva del puesto de trabajo pero sin percepción de haberes. Los que venimos trabajando ya hace mucho en el régimen docente sabemos también que a estas previsiones se le agregan las excepciones que por razones humanitarias en algunas oportunidades, no siempre y no tienen la obligación, digamos, no está previsto, las excepciones no son obligatorias, por el contrario, son discrecionales, y en algunas oportunidades se conceden licencias de artículo 2 con goce íntegro de haberes por periodos mayores a los que prevé la normativa. Entonces, resumiendo, recuerden, el artículo 2, por regla, se prevé 2 veces en la carrera docente una posibilidad de ejercer un primer año, primeros 365 días con goce íntegros de haberes, después una reducción del 25% del haber durante el segundo periodo de licencia, el segundo año de licencia, y luego ya sí solamente sosteniendo el puesto laboral al que se ha alcanzado, a la espera de que ese docente, esa docente, se recupere y pueda volver a tareas. Cuando esto no ocurre o no puede ocurrir, en algunas oportunidades pasamos a lo que se debe llamar la readecuación de tareas. La readecuación de tareas está prevista en el artículo 6 de la resolución 233. Esta resolución tiene determinados requisitos que hacen a la procedencia, y entre ellos está previsto que va a poder utilizar esta franquicia pura y exclusivamente aquel docente que haya estado trabajando en el sistema no menos de 10 años. La realidad es que también se han otorgado algunas excepciones para conceder el cambio de tareas, y en algunas otras oportunidades no hemos logrado conseguir esas excepciones, porque vuelve a ser discrecional de la administración otorgarlas o no, porque la regla es que se debe cumplir cuando se dan los requisitos que prevé la norma. Aquí juegan necesariamente un papel fundamental las juntas médicas. Las juntas médicas, que son quienes en definitiva, producto de lo que prevé el decreto 24 y el decreto 1634 de la provincia de Río Negro, quienes hacen el contralor médico de la situación laboral, en este caso, del docente que debe licenciar, del la docente o el docente que debe licenciar. Existe en la práctica muchos problemas con las juntas médicas. Vamos a desarrollar este punto un poco más en extenso en el módulo 2, en el módulo que sigue, pero no quiero dejar de hacer la observación. Dentro de otro tipo de franquicias que se han conquistado en el último tiempo, no voy a desarrollarlos porque no llego en el tiempo que tengo para la clase de hoy. Podemos enunciar la resolución 2986 de 2018 de fertilización asistida, la resolución 2386 de 2017, trasplante de órganos, etc. Todas estas que yo les estoy marcando aquí están en la diapositiva y se lo dejo cargado como material de consulta para que ustedes la puedan revisar, así que tampoco me voy a poner a explicar punto a punto. Lo único que sí quiero observar, que me parece importante, son dos normativas. Una es la Ley Provincial 5059, que está prevista para enfermedades neoproliferativas o de carácter incapacitante. Generalmente se ha utilizado casi siempre para aquella familia docente que lamentablemente tiene que atravesar una situación de enfermedad de cáncer, pero entiendo yo no debe agotarse pura y exclusivamente allí, y permite, la verdad, una franquicia
con muy buenas prestaciones a favor de la persona que está sufriendo esa contingencia. Y no quería dejar tampoco de mencionar el artículo 35 de la 233 en cuanto agrega el resguardo y la protección de la violencia de género, inclusive permitiéndose el traslado provisorio para aquel docente, aquella docente que está sufriendo violencia de género. El resto se los dejo para que ustedes lo puedan revisar de la diapositiva. Y bueno, y acá nos planteamos, ¿no? Emergencia sanitaria, pandemia, y después. La verdad es que no sabemos cuál va a ser el después, pero sí me parece importante que pensemos el cómo viene todo esto. Y el cómo viene porque también quiero que lo que yo les estoy contando les permita luego responder las preguntas que están previstas en la actividad del módulo 1. Y fíjense, bueno, no es nuevo y ustedes lo saben incluso mejor que yo, pero ya el 23 de diciembre del año 2019 nuestro país estaba en emergencia. Se había sancionado la ley 27.541, que es la ley de solidaridad social y reactivación productiva, en el marco de la emergencia pública. Y esta ley nacional es la que da pie al decreto 260, que es del 12 de marzo del corriente año 2020, en el que, ampliando la emergencia, se dispone el aislamiento obligatorio de las personas. A partir de allí surgen un montón de decretos que van modificando determinadas condiciones, van estableciendo cuáles son los sectores esenciales, es decir, aquellos que deben seguir trabajando a pesar del aislamiento, quiénes y cómo deben quedarse y dónde deben quedarse. Recuerden que lo primero que se dijo fue que uno debía cumplir el aislamiento en el lugar donde se encontrara a determinado día, o a las 24 horas o a las 0 horas de tal día, y quien no cumpliese con este aislamiento obligatorio iba a ser sancionado con las disposiciones que prevé el Código Penal en los artículos 205 y 239. Esto precisamente tiene que ver con la posibilidad de ser condenado penalmente producto de no estar cumpliendo con las disposiciones sanitarias establecidas, en este caso, por el Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido se empiezan a agregar limitaciones a los derechos constitucionales, como por ejemplo el de deambular, el de la libertad, el de tránsito, entre otros muchos, que llevan el derecho a trabajar, ¿no? En algunos casos. Que llevan necesariamente a que hoy tengamos que empezar a pensar si esto desarrollado en la forma en la que se desarrolló estaba justificado. Creo que más allá del posicionamiento político que cada uno pueda llegar a tener, no hay duda de la justificación. El tema es hasta cuándo, bajo qué parámetros, si esto puede continuar, cuánto tiempo más, etcétera, etcétera. El decreto 297 del año 2020, del 19 de marzo del 2020, es el que les contaba, preveía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fue siendo modificado luego y establecía esto de que uno debía permanecer en la residencia en la que se encontraba a las 0 horas del día 20 de marzo. A partir de allí no se concurría más a los lugares de trabajo, salvo aquellas actividades exceptuadas, y se consideró que las actividades exceptuadas iban a ser los trabajos esenciales, entre los que no se incluyó la labor docente. Sin embargo, sí se dijo que en esos casos se iba a continuar con algún tipo de trabajo, y ya vamos a entrar a la normativa provincial para ver cómo se aplicó esto en la provincia de Río Negro. Bueno, ahí dejo algunas diapositivas para que vean la normativa, fundamentalmente en el marco de la educación nacional o de las resoluciones a nivel nacional, que incluyeron los distintos niveles de educación y modalidades, incluyendo, por ejemplo, a las universidades y los límites para el ejercicio para el desarrollo de la actividad presencial también en las universidades nacionales.
En el marco del empleo privado, no quiero dejar de enmarcarlo también, se estableció un decreto, el decreto 329, del 31 de marzo, en el que, entre otras cosas, se prohibieron los despidos, y esto generó luego, digamos, no es objeto de este curso, pero generó un revuelo importante jurisprudencialmente, porque terminó con muchas desvinculaciones laborales que la justicia debió restablecer, producto de que este decreto prohibió durante todo este periodo los despidos sin justa causa. Al igual que las suspensiones. Lo único que se permitió fue, avanzado ya la pandemia, o el tiempo de pandemia, se permitió algún tipo de restricciones al sinalagma propio del contrato de trabajo, ¿no? Esto es, yo presto mi fuente laboral o mi quehacer laboral a cambio de una contraprestación. Como yo no estaba desarrollando la contraprestación, o la estaba desarrollando no al 100%, se autorizó que por convenios con los distintos gremios del ámbito privado se hicieran algún tipo de limitaciones al pago con el único objeto de no llevar a la quiebra, en este caso al empleador, y que el empleado quedara sin trabajo. Entonces ahí se fueron autorizando algún tipo de excepciones a estas suspensiones, que en realidad no eran suspensiones, sino que fueron acuerdos para para evitar, digamos, el objetivo acá era evitar que se perdiera mayor cantidad de empleos. Sigamos con lo nuestro, y que tiene que ver con lo que pasó en la provincia de Río Negro, y en este marco les cuento que la provincia de Río Negro arranca allá por los primeros días de marzo a suspender los actos masivos, declarar la emergencia sanitaria, establecer el estado de alerta por COVID, hasta que nos encontramos luego con el decreto 293 del año 2020, en el que se establece el receso general general y excepcional de la administración pública. Este decreto fue prorrogado en varias oportunidades en el transcurso de estos 4 meses, a punto tal de que tenemos hoy empezando a restablecerse recién algunos plazos administrativos, producto de este receso excepcional de la administración pública. Allí se dispone en fecha 15 de marzo la suspensión de la actividad escolar presencial, esto a través del decreto 266 del 2020, y se dispensa a los docentes a presentarse a sus lugares de trabajo, solamente obligando que se establecieran guardias mínimas. A partir de allí vamos a ir viendo cómo avanzó esto y cómo se fue dando la actividad docente, ¿no? Recuerdo, y solamente enuncio, el decreto 297, que era el que empieza a restringir el ingreso a la provincia, estableciendo excepciones al aislamiento, que después se van modificando y se van ampliando a lo largo del tiempo, producto de las condiciones sanitarias de cada lugar, a punto tal de que hoy nos encontramos en algunos sectores con situaciones de lo que se va a llamar aislamiento preventivo y obligatorio, ASPO, y en otros sectores de nuestra provincia en situación de DISPO, que esto es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Actualmente tiende la situación, aun cuando la sanitaria en este momento, yo estoy grabando esta primera clase durante el receso de julio, tiende, digamos, a habilitarse en el marco de DISPO prácticamente toda la provincia, aun cuando nos encontramos en el momento de mayor índice de contagio de coronavirus. Les decía que el decreto 266 del 20 es el que suspende las clases en los establecimientos públicos y privados, estableciendo que el personal directivo, supervisivo, docente y no docente, deben continuar con su débito laboral, pero garantizando pura y exclusivamente guardias mínimas. Bien,
Luego de la pequeña interrupción, continuamos. Y veníamos conversando precisamente de que se dispone la suspensión de las clases en todos los establecimientos escolares de la provincia de Río Negro, tanto públicos como privados. Se dice que deben garantizar las guardias mínimas, y acá lo que nos ocurrió fue que se empieza a pensar si los alumnos ya no asistían más, pero los docentes sí debían ir. A partir de allí se empieza a trabajar con que era necesario también resguardar al docente, y por esa razón ya no había obligación de asistencia por parte de los docentes. En ese contexto se empieza a trabajar con guardias mínimas como para poder desarrollar todo lo que tenga que ver con darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces se autoriza que las direcciones establezcan ese sistema de guardias mínimas. Aparece la resolución 2096, la múltiple 6 del 20, en el que establece el dispositivo de acompañamiento para las trayectorias educativas, garantizando el derecho a educación, por ejemplo. Se considera la esencialidad de continuar brindando un refuerzo alimentario hacia los estudiantes y sus familias, y por ello se empieza ya con el no funcionamiento de los comedores a establecer módulos alimentarios que son entregados en las instituciones a las familias que lo necesitaban. Y la realidad es que acá también se dio toda una disyuntiva respecto de si nosotros como docentes teníamos la obligación, o si teníamos algún tipo de exigencia, o podían exigirnos que nos presentáramos ante las instituciones educativas a formalizar la entrega de los módulos. Hubo casos en los que se decidió desde la institución que directivos y algunos docentes desarrollaran esta actividad, y otros casos en los que decidieron que no, que la mejor forma de resguardar a sus familias era también manteniéndose en aislamiento, pidiendo que sean las autoridades, en su caso del Consejo Provincial de Educación o del Poder Ejecutivo, quien desarrollara la entrega de sus módulos alimentarios. A partir de allí se dan algunas circunstancias más, como por ejemplo que en el marco precisamente de esta situación de aislamiento, pero con continuidad de la trayectoria escolar o del trabajo escolar, era necesario ver cómo se podían ir designando nuevos docentes en distintos cargos, por ejemplo en aquellos que eran licenciados. Se empieza a pensar también qué es lo que pasaba con aquellos docentes que en el transcurso, desde el inicio de la pandemia, venían usufructuando licencias por el régimen de la resolución 233 que vimos hace un rato. Entonces aparece allí la resolución 2250. Esa resolución, la 2250, es aquella que permite el no cómputo de los días de usufructo de las licencias previstas en la resolución 233 durante el periodo que va desde el inicio del aislamiento y hasta, pone una fecha tope, que es el 12 de abril del 2020. ¿Por qué 12 de abril? Porque era el momento en el que terminaba una de las fases del aislamiento. ¿Y qué fue lo que se logró gremialmente? Se logró que se ampliara ese 12 de abril a unos días más, porque fueron los días en los que empezaron a desarrollarse las asambleas virtuales, 18, 19, que fueron quienes permitían ir cubriendo esos cargos que eran licenciados. Entonces, por esa razón, digamos, la resolución 2250 y la 2556 son aquellas que vinieron a completar el esquema. Primero, no haciendo gastar, entre comillas, las franquicias previstas en la 233 para aquellos docentes que estaban o que venían con licencias o que licenciaron en ese periodo producto de alguna patología de corto o de largo tratamiento, y aquellos que venían ya con ese tipo de franquicias, se hizo una suspensión, un alto en el camino durante todo ese periodo para que no le consumiera franquicia prevista dentro del régimen de la 233. Esto se logró sostener pura y exclusivamente hasta que
se llevaron adelante o se empezaron a efectivizar las asambleas virtuales, que, como todos sabemos, no han logrado tener mucha designación de docentes, producto primero que hay poca cantidad de licencias en este contexto, y a su vez también que debían darse un montón de requisitos como para poder lograr participar de las asambleas virtuales. Fundamentalmente estamos pensando en aquellos docentes que pretenden ingresar a la docencia, y entonces allí se nos complicaba con algo más que tiene que ver con los preocupacionales, que va a ser objeto del módulo siguiente. Así que, bueno, en ese contexto avanzamos, ¿no? Y aparecen nuevas resoluciones, la tan criticada y trabajada evaluación de las trayectorias escolares, que primero salió una resolución, que es la 2580, que luego fue modificada, y con toda la crítica que esto genera, si se puede evaluar, se puede exigir al docente que evalúe las trayectorias en este contexto. Y finalmente, y de a poco, en el último periodo, ya estamos hablando desde junio en adelante, se empiezan a ir restableciendo algunos órganos del Consejo Provincial de Educación, y se establece, por ejemplo, el funcionamiento de las juntas de disciplina y junta de clasificación, cumpliendo un estricto protocolo sanitario. Hoy por hoy no podemos dejar pasar por alto que, casi finalizando ya el receso de invierno, se está trabajando con el proyecto de regreso a las aulas, a partir de un protocolo nacional que va a ser objeto también de trabajo en esta jornada de capacitación. La idea es que con esto que hemos conversado hasta aquí, uno pueda analizar la primera de las preguntas, que tenía que ver con si podemos seguir sosteniendo que la actividad docente no era una actividad esencial, y la segunda, que es la que está planteada en pantalla aquí, y que tiene que ver con si están bien sostener en el tiempo medidas de restricción de libertades convencionales y constitucionales a través de decretos de necesidad de urgencia, con los riesgos que ellos generan. Y bueno, nada, creo que es importante hacer un poco de historia como para entender el por qué, ¿no? Pero no deja de ser riesgoso el no funcionamiento del sistema republicano de gobierno. Entonces, hoy por hoy, al encontrarnos sin los contrapesos, estos de los que hablaba Montesquieu, porque hay un funcionamiento nulo o deficiente al menos de los otros poderes del Estado, recuerden ustedes y ténganlo en cuenta, poder legislativo sancionó en este periodo dos leyes importantes, no digo que no, pero dos leyes, y el Poder Judicial ha funcionado a través de un sistema de feria extraordinaria desde que arrancó la emergencia producto del COVID, y esto ha generado que estemos prácticamente con una parálisis, no total, pero casi, del sistema de servicio de justicia. Entonces, en ese contexto, partiendo de nuestra historia de un régimen superpresidencialista, y que ya no estamos hablando de una cuarentena, sin enunciar, digamos, de cuánto tiempo es esa cuarentena, pero sí sabemos que ya ha llevado 4 meses a esta fecha, y no sabemos cuánto tiempo más puede durar, que nos pensemos, al menos, para poder comprender o tratar de entender si efectivamente es constitucional el desarrollo de este tipo de medidas a través de decretos de necesidad de urgencia. Nos seguimos hablando. Gracias.